Yo quería hacer unas breves reflexiones sobre la resurrección. La resurrección es un tema tan importante que se puede enfocar desde muchos puntos de vista, ¿vale? Pero yo quiero hacer unas reflexiones sobre todo para que penséis después, ¿eh? No tanto lo que diga yo ahora, sino que después en vuestra casa, si podéis tomaros un momento hoy y si no mañana, o por lo menos pronto, reflexionéis sobre las cosas que, si os parece bien, vamos. Tampoco voy a decir ninguna maravilla. Voy a enfocar el tema de la resurrección desde 4 puntos de vista, ¿eh? El punto de vista del miedo, el punto de vista de los lamentos, el punto de vista de las decisiones y el punto de vista de la esperanza, ¿vale? Igual os parecen cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero yo creo que sí que tienen que ver. Voy a pediros que durante 30 segundos o 40 segundos penséis ahora, en silencio, cuál es el mayor miedo que tenéis, ¿vale? ¿Ya lo habéis pensado? El mayor miedo que yo tengo es tener una enfermedad degenerativa o tener cáncer. Y más que la muerte, que por lo menos ahora no me asusta mucho, me asusta el dolor y la pérdida de control. A mí eso es lo que más miedo me da, y también que le pase algo grave a mi familia, pero sobre todo es eso, ¿eh? Y otra cosa que me da pavor es tener que estar hecho polvo y compartir la habitación con alguien. Fijaros qué chorrada, pero bueno, a cada uno le toca lo que le toca. Todos tenemos algún miedo y todos vivimos con miedo. Y podemos estar dando brincos de alegría y gozarnos en la resurrección y ser verdad todas estas cosas, pero seguimos con miedo. Y yo creo que el miedo es normal y es legítimo, ¿eh? Una de las cosas que a mí más me ha importado durante toda mi vida ha sido acercar la fe a la vida. Y para mí eso ha significado acercar el discurso religioso y espiritual y teológico a la experiencia de las personas. Porque durante muchos años me he dado cuenta de que en mí mismo y en mucha gente que me rodeaba, una cosa era el lenguaje que empleaban y otra cosa es la realidad que vive la gente. Y creo que entre el lenguaje espiritual y la realidad que vive la gente hay una diferencia tan grande que mucha gente ya no se identifica con ese lenguaje espiritual porque no le entiende. Es decir, los cristianos hablamos tanto de cosas teóricas y metafísicas que al final no aterrizan en nuestra vida, no conectan con nuestra vida real. Y entonces los cristianos a veces somos gente disociada, ¿eh? que tiene un rollo teórico en la cabeza, pero que después vive otra cosa. Y eso a veces nos hace sentir internamente muy hipócritas. Tenemos que reconocer que tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Pero yo creo que la buena noticia, y es en lo que enlazo ahora con el tema de la resurrección, es que si Jesús resucitó de verdad, y si de verdad lo creemos, que yo creo que muchas veces tampoco lo creemos de verdad, pero da igual, basta con querer creerlo para creerlo de verdad, porque en el Señor la cosa no está hecha de emociones, ni siquiera de convicciones, sino de decisiones, como vamos a ver un poquitín más tarde. Si realmente decidimos creer en esto, entonces nuestro panorama cambia completamente, ¿eh? Por 2 razones. La primera, porque sabemos que aunque lo pasemos mal, ese mal no va a tener la última palabra en nuestra vida. Yo eso sí que lo creo firmemente. Y es lo único que me hace seguir enfrentándome con un poco de optimismo a cada día que empieza.
Porque cada cosa que veo que está mal en este mundo, o cada cosa que veo que está mal en mi familia o en mí mismo, pienso que al final va a terminar bien. Esto puede parecer una chorrada, pero no lo es, ¿eh? Esto tiene una importancia extraordinaria, extraordinaria, porque es como pensar que estás en una batalla muy difícil, en la cual lo estás pasando muy mal, pero sabes que al final vas a ganar. O sea, sabes que al final, por la carambola que sea, vas a ganar. Y eso ya te da una perspectiva completamente diferente. Ahí ya puedes echar cualquier miedo. Decir, mira, yo no sé por lo que tendré que pasar, pero sé realmente que ahí Dios va a obrar, ¿vale? En la novela de Orwell, de 1984, hay un suplicio que es una habitación. Y en esa habitación, que es a donde meten los disidentes, los que están contra el régimen, está lo que cada persona teme más. Por ejemplo, hay gente, le dicen al protagonista, le dicen, hay gente aquí que lo que más teme en la vida es ser enterrado vivo, ¿no? Y el protagonista lo que más teme son las ratas, ¿no? Entonces dice, en esta habitación está lo que tú más temes. Que incluso, aunque tú no lo sepas, nosotros sabemos qué es lo que temes más y te vamos a castigar con ello. Bueno, pues, desde el punto de vista de la resurrección, esa habitación está abierta y la puerta está vaciada. Al revés, esa habitación está vaciada y la puerta está abierta. Esa habitación no tiene la última palabra y tú no vas a morir ahí. Esto es muy importante, y tenemos que tenerlo en perspectiva, porque sin esta perspectiva yo cada vez estoy más convencido, ¿no? Esta vida no hay por dónde cogerla, esta vida no tiene ningún sentido y este mundo tampoco lo tiene, ¿eh? A mí hay veces que la gente me pregunta, ¿tú por qué crees que el cristianismo es la religión verdadera? Y yo digo, yo no creo que el cristianismo sea la religión verdadera en términos de verdadero o falso. Yo creo que todas las religiones, o la mayoría, pues las hay que también son destructivas, pero yo creo que la gran parte de las religiones, digamos, evolucionadas, tienen una semilla de lo que es Dios. El Concilio Vaticano le llamaba semillas del Verbo. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande. No hay ninguna religión medianamente desarrollada y con un cierto bagaje intelectual detrás que sostenga que Dios se hace hombre y pueda resucitar. Ninguna. Y el cristianismo sí. Es decir, en este aspecto el cristianismo va un paso más allá que las demás, ¿eh? Y como yo creo que eso es verdad, yo creo que el cristianismo es la revelación definitiva de Dios a los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Simplemente. Y eso, por lo menos, a mí me permite afrontar las inseguridades de la vida con un toque de esperanza de saber que al final todo va a salir bien para mí y para los que yo quiero. Y esto es extremadamente importante, ¿vale? El segundo aspecto que yo creo que es importante ver desde la luz de la resurrección es el que yo llamo la historia del lamento de nuestra vida, los lamentos, ¿no? Hay un poema muy bonito, bueno, muy simplón, ¿no? Pero muy bonito, de Miguel Hernández, yo creo que es del cancionero Romancero de Ausencias, que se titula Llegó con 3 heridas, ¿no? Y empieza diciendo, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, ¿eh? Y yo cuando estaba preparando un poco lo que quería compartir hoy, pensaba en este poema y digo, es verdad, ¿no? Es decir, todos nosotros venimos con heridas de la vida, ¿eh? La principal herida que llevamos, todos llevamos traumas, ¿no? Es decir, cosas que de alguna forma han impregnado nuestro sentido existencial negativamente. Experiencias malas con los demás, experiencias de debilidad personal, experiencias de culpa y experiencias de pecado, ¿no? Todos luchamos siempre con lo que pudo haber sido y no fue. Y lo que pudo haber sido y no fue se va agrandando a medida que somos mayores y que nuestro horizonte vital se va estrechando, ¿eh? Si tú a los 20 años tienes un horizonte vital muy amplio, es decir, tienes muchas posibilidades que pueden ser buenas y malas, pero tú siempre piensas que van a ser buenas, las malas no sueles pensar.
A medida que vas pasando los años, el horizonte vital se va restringiendo, ¿no? Se va haciendo más pequeño porque tú vas tomando opciones y oportunidades van pasando. Y al final, por lo general, yo en toda la gente con la que me he encontrado, incluso en gente que aparentemente podría parecer extremadamente exitosa, y en mí mismo, bueno, te das cuenta de que haces balance entre lo ganado y lo perdido y siempre te parece que lo perdido es más, ¿no? Y de ahí el famoso, bueno, pues ese famoso sentimiento, ¿no? El que expresa también Jorge Manrique, bueno, esto está quedando muy literario hoy, de cualquier tiempo pasado fue mejor. No es que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino que en el tiempo pasado sí que es verdad que había más posibilidades. Había posibilidades que no se cumplieron. A lo mejor otras sí, pero muchas no. Y casi todos, dentro de esas posibilidades que no se cumplieron, llevamos alguna que nos duele especialmente. Todos llevamos alguna posibilidad que realmente deseábamos mucho que se cumpliera y no se cumplió. Para alguna gente pudo haber sido desarrollar una vocación, que no pudo ser. Hay quien quiso estudiar y no pudo. Hay quien tenía madera para haber sido un gran artista y bueno, pues no pudo adquirir la técnica necesaria, ¿no? para poder desarrollar a tope su talento. Hay quien quiso casarse y no encontró con quién, ¿vale? Hay quien se casó y al poco tiempo perdió a la persona de su vida y no siente que sea capaz de reemplazarla con otra. Hay quien quiso tener un hijo y no pudo. Hay quien quiso saber lo que se siente amando y nunca encontró el amor. Hay quien quiso correr y nació sin piernas. Y así tantos deseos humanos. Cuando uno llega al final de su vida, esos deseos se hacen más acuciantes en la medida en la que el horizonte vital se estrecha. Y llega un momento en el que el horizonte vital se ha estrechado tanto que prácticamente ya no queda nada delante. Queda simplemente el terminar. Yo recuerdo una persona conocida mía que sus últimos días, me contaban los amigos, ¿no? Decían, estaba tan desesperada que no quería ver a nadie. O sea, sabía que iba a morir y no tenía absolutamente ningún tipo de esperanza, ni en el más allá, ni en nada, y ya ni siquiera quería ni ver a su familia. A mí no me extraña que haya gente así que pida la eutanasia y diga, bueno, mira, vamos a sumergirnos en el sueño de la nada, ¿no? Y que esta comedia se termine de una vez. Sin embargo, la resurrección a nosotros nos devuelve una luz muy diferente. Nos devuelve la luz de que todos esos juguetes que realmente deseamos tanto, los vamos a tener. Y los vamos a tener ampliados. ¿Por qué? Porque la resurrección, ese estado de Cristo resucitado, ¿no? Que no es un estado espiritual, que es un estado corporal, de un cuerpo resucitado, no de un alma resucitada, sino de un cuerpo resucitado. Es decir, de una creación que es la creación que vivimos nosotros, que es nueva y que hace nuevas todas las cosas. Esa creación va a hacer que la vida eterna, tal y como la entendemos, sea el lugar en el que lo que pudo haber sido y no fue se cumplirá plenamente. Nadie sabe cómo será el mundo futuro, No tenemos ni idea. Yo, desde luego, cada vez me cuesta más imaginármelo de una forma puramente espiritual, ¿no? Porque creo que será más bien este mundo, ¿no? Este mundo en el que vivimos, totalmente transfigurado por el amor y perfeccionado, ¿no? De alguna manera. Por eso Pablo habla de la nueva creación, ¿no? Es una expresión teológicamente muy rica, ¿no? Muy profunda. Bueno, pues la nueva creación será precisamente el lugar en el que todas esas oportunidades que nos pareció perder volverán cargadas de promesas. Volverán, como dice el poema de Pedro Salinas, encendidas de regalos. Qué bonito. Es muy chulo pensarlo, ¿no? Porque entonces, ¿esta vida qué es? Aquí entro en el tercer punto. He hablado del miedo, he hablado del lamento. Esta vida es el lugar de las decisiones. Este es el tercer punto. Y es el más importante. ¿Por qué?
porque es el único punto sobre el que tenemos un grado de control. El resto de las cosas están completamente al azar. Seguimos viviendo de adultos esa obsesión del niño pequeño de vivir un mundo de fantasía. Muchos de nosotros seguimos viviendo fantasías infantiles de plenitud y de control. La mayor parte de la gente intenta, o intentamos, hasta lo indecible, atar todos los aspectos posibles de nuestra vida para que todo salga bien. Y solamente para comprobar que al final todo se va a deshacer. Cuando yo era pequeño solíamos ir a la playa, aquí en Cuchilla, y yo recuerdo que pasábamos horas y horas, cuando subía la marea, hacíamos un castillo de arena, muy grande. A medida que nos íbamos haciendo mayores, hacíamos castillos de arena ya, cogíamos tablas, o sea, para reforzar, hacíamos verdaderos diques, ¿no? Y de lo que se trataba era de aguantar la subida de la marea. Cuando la marea subía por la tarde, empezábamos, después de comer, ya incluso llevábamos palas y levantábamos unos muros tremendos, reforzados con maderas y tal, ¿no? Y a veces aguantábamos mucho y el agua iba subiendo, subiendo, subiendo y nos rodeaba, ¿eh? Pero el final siempre era el mismo. Siempre, daba igual, aunque levantaras medio metro o incluso un metro, yo creo que no llegamos a levantar un muro de arena de 1 metro, ¿no? Siempre acaba viniendo una ola, ¡paf!, que nos echaba de ahí y salíamos corriendo, ¿no?, de nuestro refugio. Y yo muchas veces he pensado que la vida es igual. Estamos poniendo diques, ¿no? Intentamos comer bien, hacer ejercicio, tener un seguro de vida, sacar una oposición, bueno, vale, todas estas cosas que están bien para asegurar nuestro futuro, pero al final siempre va a venir una ola que nos lo va a tirar todo por tierra, no importa cuánto hayamos asegurado. Y es así, y hay que aceptarlo así. Es decir, va a haber un momento en el que te vas a encontrar a 3, 4, 5 días de la muerte, no vas a poder ni ir al baño solo, no vas a poder vestirte, y ese va a ser el final. Ese va a ser el final, va a ser el final de todos. Y vas a estar pasado de morfina probablemente esperando el final. ¿Por qué es importante tomar decisiones? Porque en ese final ya no podremos tomar muchas. Pero hasta entonces podemos tomar decisiones. Y el día de tomar las decisiones es hoy, es hoy. No es mañana, es hoy. ¿Tomar decisiones de qué? Tomar decisiones de movernos en el sentido que el Señor nos pide. Todo el Evangelio, desde el principio hasta el final, es una llamada a tomar una decisión, ¿eh? Algunos exégetas lo llaman la urgencia de la hora. ¿La urgencia de la hora qué es? La urgencia de la hora es que Jesús está intentando que las personas se muevan para alcanzar el reino de Dios. ¿Y alcanzar el reino de Dios qué es? Alcanzar el reino de Dios es que tomemos las decisiones hoy que nos van a llevar a vivir el reino de Dios lo más plenamente que podamos en nuestra vida hoy. Es eso. Esa decisión que está... ¿Hago esto o no lo hago? ¿Entro aquí o no entro? ¿Me arriesgo en esto o no me arriesgo? ¿Me desprendo de esto o no me desprendo de esto? ¿Decido entrar por una vez en un proceso de reconstrucción personal, de superar esas cosas que me están trabando siempre para poder tener una vida más llena y mejor al servicio de los demás? ¿Tomo esta decisión de riesgo? ¿La tomo de una vez? Venga. ¿Cuándo es el momento? El momento es ahora. Porque mañana, a lo mejor, mañana ya no existe. El momento es ahora. Y la resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que ese camino tiene futuro. Es decir, no tengas miedo a tirarte por ahí. No tengas miedo a tomar esa decisión que va a poner tu vida a lo mejor patas arriba, pero que va a hacer que tu vida merezca la pena. Toma esa decisión. Arriésgate. En aquello que sea. Mira, aquí sí que hay 1000 posibilidades. Pero yo estoy seguro de una cosa. Si cada uno de nosotros ahora va a casa, hoy, esta tarde o mañana, y se pone delante de Dios y le dice, Señor, yo quiero tomar esa decisión subrayada. ¿Cuál es? Nos ponemos delante de ti. ¿Cuál es esa decisión? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuánto hace que no nos ponemos delante de Dios, pero de corazón? De corazón y le decimos, Señor, yo hago lo que tú quieras. Señor, si tú quieres que me quede soltero, me quedo soltero. Señor, si tú quieres que no tenga hijos, no tengo hijos. Señor, si tú quieres que yo me consagre solamente a vivir para tu evangelio, lo hago. Si quieres que deje la casa de mis padres, la dejo. Si quieres que deje este trabajo y me dedique a otra cosa, lo hago. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Esa es la decisión que tenemos que tomar.
Y es el punto más importante de nuestra vida porque es el único punto sobre el que tenemos opción. Sobre los demás no tenemos opción. Y el momento es hoy. Ya no es mañana, es hoy el momento. Y si algo significa vivir una vida resucitada, es vivir una vida a tope de lo que creemos que Dios espera de nosotros. Porque hay una cosa que es cierta. La única cosa, yo de esto estoy convencido, ¿eh? Lo que pasa es que luego en el día a día se me olvida, pero estoy convencido de ello. La única cosa que vamos a echar de menos cuando no nos queden más de 2 o 3 o 4 días de vida, y lo sepamos, va a ser no haber sido más generosos con lo que Dios quería de nosotros. Y eso va a ser lo único que no va a tener remedio, ¿eh? Todo lo demás sí, pero eso ya no va a tener remedio. Quiero decir que las opciones que Dios nos ofreció y que dejamos de tomar, esas, sin dejar de tomar, se van a quedar. Y los bienes que se perdieron por no haber tomado esas decisiones, perdidos habrán quedado. Yo creo que es muy chulo para estos días de Pascua. Yo os recomiendo vivamente que veáis la película de Frank Capra, la de Qué bello es vivir, ¿eh? Que es un clásico, ¿no? Y es la película de una persona que vive una vida que no quería vivir, pero que finalmente es una vida de servicio a los demás. Es decir, es un tío que se olvida de vivir para sí mismo para vivir por los demás, ¿no? Y al final, en un momento de desesperación en su vida, el cielo le concede ver cómo habría sido su propia vida y la de su pueblo entero si él no hubiera tomado las decisiones que tomó en favor de los demás. Y el pueblo entero habría cambiado por completo. Bueno, no quiero haceros spoiler, pero si podéis verla, verla, ¿eh? Porque es una película que merece la pena ver. Y porque al final de nuestra vida es lo único que vamos a lamentar. Porque va a ser, repito, lo único que ya no va a tener remedio, ¿eh? Si cuando el Señor nos muestre la película de lo que fue nuestra vida, de lo que pudo haber sido, yo creo que el purgatorio va a consistir en eso. En que tú vas a tener que ver, no sé, como que Dios te dirá, mira, si tú me hubieras dado tus sís, esto es lo que habría pasado. Pero como no me los diste, no pudo pasar. Y entonces nos daremos de cabezazos, nos tiraremos de los pelos y ya no habrá remedio, ¿eh? Y quizá el purgatorio sea eso. Y por último nos queda el último apartado, ¿no? Que es el de la esperanza. El de pensar que incluso eso, con dolor, tendrá remedio, ¿eh? Y que gracias a la victoria de Dios en Jesús, en la resurrección, a través de la resurrección, decía Santa Juliana de Norwich, tiene una frase muy famosa, ¿no? Que decía all the things will shall well, ¿eh? Todas las cosas estarán bien y terminarán bien. Yo creo que al final todo terminará bien y esa es la gran noticia, ¿no? Por eso el Evangelio es una buena noticia. Y por eso hoy es un día de esperanza y de pensar a lo grande. Hoy es el día para pensar en las grandes cosas que nos quedan por hacer, en las grandes decisiones que nos quedan por tomar y que van a traer bendición a muchos otros. Y el recordar que al final la última palabra la tiene el Señor y es una palabra de vida. Amén.